Día de los Derechos Humanos y en el Día de la Restauración de la Democracia en Argentina, les damos la bienvenida a esta actividad. Agradecemos a las autoridades de la universidad y a todos los presentes. Bueno, les quería comentar que una vez realizadas las intervenciones de los panelistas, se van a poder hacer intercambio de preguntas y van a estar obviamente las respuestas. Bueno, como editorial de gestión colectiva, no estamos condicionados por los géneros. Sí tenemos como eje esencial articular formatos y contenidos literarios ligados a la diversidad de representaciones culturales. Desde ese enfoque entendemos que en la actualidad tenemos mayor acceso a la información, pero como contrapartida se han complejizado las vías de comunicación. Implicados en este proceso dinámico está dentro de nuestro itinerario aportar nuevos canales de expresión. Es así que hace algunos meses atrás, en el momento que Lorena nos expone sobre su proyecto, involucrado desde diferentes abordajes y problemáticas, pensando en una serie de volúmenes con la perspectiva de promover una agenda de debate situada en nuestra América Latina, adherimos con total convicción. Así que agradecemos... No, eso no. Sí. Bueno, así que agradecemos a Lorena Julio el habernos convocado y por supuesto a quienes se sumaron con sus textos para que la acompañemos en esta propuesta comunicacional de reconocer a otras y otros como semejantes, compartir el contenido y el desarrollo de un proceso de estas características requiere el propósito de comprometerse con ustedes el primero de los volúmenes, inclusión versus equidad. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a la coordinadora de este proyecto, Lorena Julio. Les voy a leer una breve reseña. Lorena es la coordinadora de la serie Inclusión versus Equidad. Lorena es defensora de los derechos humanos, posee un máster en políticas públicas comparadas y tiene una licenciatura en comunicación social. Ha trabajado durante los últimos 15 años en la promoción y protección de los derechos humanos en América Latina y los Estados Unidos. Ha trabajado para el gobierno de Argentina como jefe de prensa en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, así como en el equipo de coordinación del programa de asistencia para grupos vulnerables. En el ámbito internacional, Lorena trabajó en la Organización de los Estados Americanos como oficial de programas del Foro de Jóvenes de las Américas en el marco de la Cumbre de Presidentes. En el 2014, Lorena fundó la Fundación Comparlante en Argentina, con el objetivo de reducir la brecha en el acceso a la educación y a la información para las personas con discapacidad visual. Con ustedes le damos la palabra a Lorena. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias a los amigos que están hoy aquí en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Es una alegría muy grande volver a la universidad y a la facultad que nos dio el título de comunicadoras. Estoy mirando en este momento a Carla Coria, mi gran compañera de proyectos. Las dos somos recibidas de esta facultad, entonces nos da muchísima alegría poder presentar este libro hoy en la Facultad de Periodismo. Gracias a las autoridades que nos ofrecieron este espacio y gracias a todos los que están conectados hoy a través de Zoom. Es
muy importante para nosotros como proyecto, no solo desde la iniciativa, sino para Serial también, y todos los que hacemos parte de Inclusión versus Equidad. Estamos muy agradecidos con todos y con cada uno de ustedes. La idea era contarles un poco cómo es que surgió la idea de Inclusión versus Equidad. Hace algún tiempo, en 2017, surgió como siempre la necesidad de decir, ¿no? Creo que debe ser este ejercicio del comunicador, algo por ahí. Como saben, desde el 2014 lidero una organización que promueve los derechos de las personas con discapacidad a nivel latinoamericano. Siempre trabajamos en pro de los derechos de todos y de todas. Y había temas comunes que siempre en cada una de las presentaciones, en cada una de las conferencias, volvían a estar sobre la mesa. Muchos de ustedes saben que cada vez que me invitaban a dar una charla sobre inclusión, yo terminaba hablando de equidad. Yo les decía, sí, hablemos de inclusión, pero siempre terminaba hablando de equidad. Hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Ayer en Argentina se dio la reforma a una ley que permitía la esterilización forzada de las personas con discapacidad, y es algo que es increíble pensarlo, ¿no? Digo, en Argentina tenemos 10 años de la ESI, tenemos este año una ley importantísima que es la de interrupción voluntaria del embarazo, y es impensable que todavía tuviéramos una ley que habilitaba la esterilización forzada de las personas. Entonces, cuando hablo de equidad, hablo de eso, de que todos podamos gozar en plenitud de los mismos derechos que todos tenemos por ser humanos, ¿no? Y eso fue lo que movilizó y lo que generó la necesidad de empezar a reflexionar. ¿Por qué hablamos de inclusión? ¿Por qué es importante hablar de equidad? Cuando hablamos de marginalidad, no es lo mismo decir marginalidad que marginación. Hay un peso, no es una carga nada más simbólica. Hay un hacer o un no hacer, hay una negligencia, hay una diferencia en los vínculos y en el poder y en el acceso al poder, ¿no? Y en el goce y disfrute de los derechos. Es por eso que nace esta serie que se llama Inclusión versus Equidad. ¿Me compartís un señalador? Es una serie porque el proyecto está pensado no solo en este primer ejemplar, sino como una continuidad de temáticas que buscan abrir la reflexión y el pensamiento crítico. Esta primera es repensar la marginación en América Latina. El segundo volumen va a estar enfocado en cuestionar privilegios que profundizan las desigualdades. Todo lo que traen los textos de los autores que hoy van a poder conocer da cuenta de qué privilegios y por qué se perpetúan, por qué se profundizan, qué nos pasó durante el COVID. Van a ver que esta primera edición está muy atravesada por lo que fue el impacto del COVID en la sociedad. Y la tercera edición de esta sesión, de esta serie, es ¿cuándo es justa la justicia? Cuando me tocó escribir el prólogo, que ahora les voy a leer, que les voy a compartir, todo el tiempo decía, no, porque esto es injusto. ¿Y vos por qué trabajás con discapacidad? Porque es injusto que no puedan acceder a la educación. Porque es injusto el punto de la justicia. ¿Qué es lo justo? ¿Quién determina la justicia? ¿Quiénes son? ¿Para qué sector de la sociedad algo es justo o no es justo? ¿Quién delimita? ¿Quién escribe esa ley? ¿Quién define la justicia de un determinado tiempo, espacio, temporal y cultural, ¿no? Entonces, empezar a repensarlo, no repetir que esto es lo que es justo o no es justo, sino que es justo para quién, cuál es la norma, cuál es moral, es ética, es lo que le conviene a un grupo de la sociedad, es lo que delineó, lo que escribió y que está hoy en el poder legislativo, nos representa a todos. Eso, pensarlo. Esa es la invitación concreta y el objetivo fundamental que tiene
la serie Inclusión versus Equidad. Agradezco profundamente a cada autor y a cada autora de los capítulos que dieron vida a este primer volumen de la serie Inclusión versus Equidad, por la confianza y por el compromiso, especialmente a mi querida Carla Naicoria por darle imagen a través de su lente sensible y profundo a las letras de este libro. Gracias a Eduardo Torres Astigueta por guiarme en el camino que hizo que me animara a emprender este proyecto. Siempre agradecida también con mi socio, Sebastián Flores, por mostrarme otras realidades con afecto y paciencia, para hacerme consciente y acompañarme en el aprendizaje y la promoción de los derechos humanos. Quiero dar las gracias también a Valeria De Vito por aportar su visión crítica y amorosa en cada uno de mis pasos. A Serial Editorial por la confianza, por el apoyo, a Camila Prea por en tiempo maratónico darle estructura y saber traducir mi intención para que el libro sea lo que van a poder disfrutar y ver hoy. Y bueno, agradecerle a cada uno de los que se involucró y se animó y se interesó en este proyecto, y a cada uno que trabaja desde el corazón y con amor con estos sectores de la sociedad que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Les voy a leer rápidamente el prólogo, así ya escuchan a los autores y avanzamos. Vamos a escuchar lo que hay que escuchar. Este primer volumen de la serie Inclusión versus Equidad propone acercar al lector a distintas miradas latinoamericanas sobre el fenómeno de la marginación. Es una invitación a reflexionar críticamente sobre el concepto de inclusión. ¿Por qué es necesario hablar de inclusión en países con democracias establecidas en los que se supone todos debemos gozar plenamente de los mismos derechos por el mero hecho de ser humanos? El considerar que la equidad debe ser una garantía fue lo que motivó la necesidad de trabajar en el desarrollo de este libro. Inclusión versus Equidad ofrece un abordaje de los conceptos desde un análisis retórico y sobre todo desde la experiencia de trabajo de las autoras y los autores. Se plantea desde una diversidad de discursos y voces la profunda relación que existe entre los conceptos de inclusión, equidad, dignidad y también marginalidad. Al mismo tiempo, los capítulos revelan que ninguno de estos términos son objetivos. Por el contrario, todos se manifiestan desde una carga simbólica tan fuerte que, en lugar de promover la justicia, exaltan la otredad, un nosotros y un otro, un adentro y un afuera, de la sociedad como si ello fuera posible. Todos formamos parte de la sociedad, pero no todos ejercemos el poder de la misma manera. Surge de los artículos de esta primera edición cuán instaurado está en nuestro modo de definirnos la existencia de un centro y una periferia, un borde. El poderoso tiene la capacidad de incluir al marginado, pero este marginado no decide ser marginal. Existe un alguien que por acción o omisión lo sitúa en ese lugar social. Discriminación positiva, paternalismo, asistencialismo, invisibilidad y etiquetas que se definen conforme a necesidades económicas, culturales y de época. ¿Cuál es el rol del Estado, de los gobiernos, de la sociedad civil y de todos nosotros en esta construcción de sociedades excluyentes? ¿Hay un camino para superar esta situación? Sí, lo hay. Las páginas de esta recopilación muestran algunos ejemplos, en ciertos casos consolidados, como la ley Olimpia en México, y otros aún con mucho que perfeccionar, como las condiciones de vida de las mujeres privadas de libertad en Buenos Aires, Argentina. Pero sin lugar a duda, la luz que nos muestra el camino hacia la equidad aparece una y otra vez en los relatos, en las buenas prácticas, en las acciones concretas que nos dan esperanza y nos inspiran a replicarlas. Una característica particular de esta edición es que fue escrita durante la pandemia del COVID-19, un momento histórico en el que se manifestaron nuevas formas de exclusión y se profundizaron las injusticias estructurales para que grupos sociales como son las personas con discapacidad, las personas privadas de libertad, el colectivo LGTBIQ+, las niñeces. Lo antes resalta la singularidad de tiempos donde la incertidumbre marcó nuestras comunidades, impulsando la necesidad de repensarnos y reinventarnos.
Deseo que este libro sea una guía para la reflexión y la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Y deseo que hoy todos puedan participar y reflexionar y nada, compartir qué es lo que ustedes sienten sobre esto. No hay verdades absolutas, esto es solo una propuesta, es una invitación a seguir pensando y a seguir construyendo. Muchísimas gracias. Estamos en una conferencia. Bueno. Perdón. No, gracias. Dale vuelta una billetera. No es algo malo. Nos interrumpieron por la devolución de una billetera, así que bueno. Vamos a dar palabra a Pamela Molina. El capítulo 1. ¿Debería ser normal la nueva normalidad? Inclusión, equidad y las personas con discapacidad. Le damos la palabra a Pamela Molina. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, espero que me oigan bien. Sí, ya me tuve que conectar más o menos en camino. Estoy en Chile de visita, vivo en Estados Unidos. Pero bueno, quiero agradecer primero que nada a Lorena Julio ya, por la iniciativa que tuvo de juntarnos a diferentes personas para que escribiéramos un capítulo en un libro enfocado en los temas de inclusión y equidad, para hacer un análisis más o menos desde diferentes perspectivas. ¿Qué significa inclusión y equidad desde diferentes grupos en situación de vulneración? Bueno, a mí me tocó hablar sobre las personas con discapacidad, porque yo además también soy una de ellas. Yo soy una persona sorda chilena. Y bueno, fundamentalmente ha sido una gran oportunidad, una muy buena oportunidad y experiencia el poder participar en este libro y poder compartir algunas de las perspectivas que tenemos. ¿Por qué yo le puse ese título al capítulo que me tocó? Bueno, porque todos los discursos públicos después de la pandemia del COVID-19 hablan de volver a la normalidad y siempre se está hablando de políticas públicas que nos hagan volver lo más posible a la normalidad. Bueno, desde la perspectiva de las personas con discapacidad, la normalidad, toda la vida, y a lo largo de nuestra historia y de los siglos, la normalidad es una cárcel, una camisa de fuerza que se nos ha impuesto a las personas con discapacidad para tratar de, para que nos fuerza, para forzarnos a hacer como la mayoría piensa que deberíamos ser. Entonces, por eso, el título de mi capítulo es la pregunta: ¿realmente debería ser normal esta nueva, de comillas, nueva normalidad que queremos construir post pandemia? Y ahí entonces, bueno, empiezo a hacer una reflexión fundamentalmente sobre cómo han sido vistas a lo largo de la historia las personas con discapacidad. Cuando nosotros reflexionamos acerca de la humanidad, siempre nos posicionamos desde algún lugar. Entonces es bueno reflexionar desde dónde miramos cuando hablamos de personas con discapacidad. ¿Desde qué posición nosotros enfocamos la mirada y establecemos valor sobre una humanidad situada? Entonces, en el caso de las personas con discapacidad, fundamentalmente se ha valorado, especialmente también desde que se instaló el sistema capitalista y el neoliberalismo también, se valora al ser humano por su capacidad de, entre comillas, producir económicamente hablando. Entonces se considera que las personas con discapacidad, por tener cuerpos divergentes, cuerpos disidentes y maneras de funcionar también disidentes, se considera que no pueden adaptarse al sistema, ¿ya? Y que no pueden producir
dentro de las categorías del sistema y al no producir se convierten en no valiosas. Las personas con discapacidades entonces empiezan a ser vistas como no valiosas, somos vistos, no se nos atribuye un no valor o un disvalor, ¿ya? Y de ahí viene de hecho la misma palabra discapacidad, como menos valor, menos valía, y antes había palabras todavía mucho más estigmatizantes que las que se usan ahora, y aún ahora todavía es cuestionable la forma como nos nombran a las personas con discapacidad, simplemente por tener cuerpos divergentes, maneras de actuar, comportarnos, emocionarnos, maneras de funcionar divergentes de la norma. Ahora, la norma, tal como se define, también es cuestionable. La norma y la normalidad son construcciones sociales, ideológicas, políticas, mantenidas, sostenidas a través de las instituciones, como la educación, como la política pública, como el gobierno, como los estados, y la religión, y otras instituciones sociales y culturales de nuestras sociedades que perpetúan ciertas maneras de mirar lo que llamamos realidad, ¿ya? Y ponerla como si es algo estático, ¿ya? Tallado en piedra, como si fuera algo objetivo a nosotros mismos, pero no lo es. ¿Ya? No lo es. ¿Ya? Entonces, la normalidad es una construcción social. ¿Ya? También el género, el concepto de género es una construcción social. El concepto de raza es una construcción social, porque la raza como tal no existe, solo tenemos, es decir, diferencias de razas no existen, tenemos una sola raza, la raza humana. Ya nosotros racializamos a ciertas personas por su diversidad corporal. Entonces, estamos hablando de construcciones sociales, ideológico-políticas que se mantienen a lo largo de la historia y se reproducen a través de las instituciones como la educación, la política, la religión y otras más. Entonces, la misma cultura. Entonces, la discapacidad también es una construcción social, ideológica y política, igual como el género, igual como la raza, igual como otros ismos culturales y sociales y políticos que hemos creado, como el heterosexismo, el racismo, el machismo, el normocentrismo, el capacitismo, el oyentismo, y así sucesivamente, maneras de mirar y de categorizar a seres humanos, porque hemos supuesto o hemos sido educados y culturalizados históricamente para no valorar la diversidad humana, para negarla, para discriminarla, para excluirla. Entonces, nosotros categorizamos socialmente y ponemos en posiciones subyugadas y oprimidas a personas solamente por su diversidad humana. Bueno, el colectivo de personas con discapacidad también es uno de esos. El problema es que así como, es decir, por ejemplo, las mujeres ya han logrado conquistas históricas. Ahora las mujeres podemos votar, ahora las mujeres podemos trabajar, etcétera. Entonces, ahora el feminismo y las luchas por el género van logrando conquistas a lo largo de la historia. Pero todavía, en cambio, lo mismo pasa con las personas afrodescendientes. A lo largo de la historia están logrando conquistas para rescatar su igualdad inherente dentro de su diversidad, tal como son. Pero las personas con discapacidad todavía nos siguen viendo, ¿ya? Todavía se naturaliza nuestra desigualdad, ¿ya? Forzadamente posicionada como si fuera natural. Pero en realidad nosotros tenemos también derecho a la igualdad sustantiva, pero a nosotros se nos pone en una posición de desigualdad, de dependencia permanente, de infantilismo permanente, y esa posición de desigualdad se naturaliza social, cultural y políticamente, y se replica y se mantiene a través de las instituciones. Bueno, entonces más o menos esto primero para empezar a ver y a posicionar lo que pasa con las personas con discapacidad. Y hay diferentes modelos para mirar a las personas. Hemos tenido el modelo de la caridad, hemos tenido el modelo de la prescindencia, cuando por ejemplo, se defiende la eutanasia. Cuando se defiende, por ejemplo, la eutanasia por causa de discapacidad, eso se ve como normal. Ay, porque pobrecita, pobrecito está sufriendo. Es mejor
que no viva porque sufre. Se naturaliza eso cuando se trata de discapacidad, pero cuando se trata de otros motivos, no, por nada, no es aceptable, pero por discapacidad sí. ¿Por qué? Podríamos preguntarnos ¿por qué? Entonces, ese es el modelo de la presidencia. El modelo de la caridad lo conocemos, por ejemplo, a través de los modelos de campañas públicas de donaciones para pobrecitas las personas que están en situación de dependencia. Ahora tenemos el modelo médico, uno de los más fuertes, que asocia discapacidad a la salud, y que genera y que relaciona la discapacidad con un diagnóstico y por lo tanto centra la discapacidad como un problema de una persona. Pero el modelo de derechos humanos, en el Día de los Derechos Humanos, ahora justamente la idea es recordar que las personas con discapacidad, la discapacidad no es atributo del ser persona, no es sustantivo ni adjetivo de nuestra humanidad. No, la discapacidad es una construcción social e ideológica para posicionar cuerpos divergentes en situaciones oprimidas y de exclusión. Entonces, las personas con discapacidad, ¿qué somos? Somos parte de la diversidad humana, tal como somos. La discapacidad no está, por ejemplo, en mi sordera, está en las barreras del entorno para que yo me pueda desenvolver en igualdad de condiciones y oportunidades con todas las demás personas. Entonces, aquí es donde entran de nuevo la inclusión y la equidad como conceptos. Entonces, en el tema de la inclusión, hoy en día está muy de moda. Ahora todos tenemos restaurantes inclusivos, tenemos cines inclusivos, tenemos programas inclusivos, pero hoy en día está tan de moda eso inclusivo que llega a ser otra forma de segregación y de discriminación. Digamos, estamos haciendo cosas separadas para ser más inclusivos, pero en realidad no deberíamos de hablar de inclusión. Deberíamos de hablar de igualdad de oportunidades para todas las personas tal como somos. Deberíamos de hablar de aceptación, respeto por la diversidad humana. Deberíamos de reconocer que la diversidad humana es la esencia de ser persona humana, de ser humano. Es la esencia en la diversidad. No existe la homogeneidad. Eso también es una ilusión, es un mito, es una construcción social. Entonces, deberíamos de hablar de igualdad de oportunidades y de equidad. Eso deberíamos de hablar. Cuando llegue el momento en que sea normal hablar en lengua de señas a todos los niveles de la educación, por ejemplo, sea normal encontrar baños accesibles en todas partes, a donde uno va, sea normal que en la escuela estemos estudiando conjuntamente con personas con discapacidad intelectual severa, con personas autistas, con personas usuarios de silla de ruedas, con personas sordas, y que sea normal que todo el mundo, oyente o sordo, hable la lengua de señas en la escuela, en el trabajo, en la universidad, en el gobierno. Sea normal que personas con discapacidad puedan postular a cargos públicos y sea normal simplemente hablar, que las personas con discapacidad también den conferencias y puedan hablar públicamente, como personas políticas que somos, como sujetos políticos que somos también, y que tenemos opiniones. Cuando eso realmente sea normal, no va a ser necesario hablar de inclusión. En realidad, no va a ser necesario hablar de inclusión, porque la equidad y la igualdad sustantiva como derecho humano se va a hacer costumbre. Eso es. Para eso más o menos es lo que planteo en el capítulo. Muchas gracias. Muchas gracias. Les voy a decir que Pamela es licenciada en Humanidades de la Universidad de Chile y máster en Ciencias de Discapacidad y Desarrollo Humano de la Universidad de Illinois en Chicago. Participó directamente en la escritura de la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad en Naciones Unidas. Durante los últimos 7 años se desempeñó como especialista en discapacidad del Departamento de Inclusión Social de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad en la Organización de los Estados Americanos,
OEA. Lleva 12 años trabajando en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y a partir de enero del año 2021 asumió como directora ejecutiva de la Federación Mundial de Personas Sordas. Muchas gracias, Pamela. Bueno, vamos a continuar con el capítulo 2, Infancia y Desigualdad, sobre la ausencia y la urgencia de políticas de oportunidades. Anael Castaño nació en Salto, provincia de Buenos Aires, Argentina. Allí cursó sus estudios primarios, secundarios. En el año 2004 se trasladó a la ciudad de Buenos Aires para cursar la licenciatura en Sociología en la Universidad de Buenos Aires, de la que se graduó con diplomatura de honor en el 2011. En el 2019 finalizó un diploma superior en Desigualdad y Políticas Públicas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, con un trabajo final sobre infancia y desigualdad. Como profesional se desempeña como docente y colabora con organismos públicos, privados y del tercer sector, en el trabajo con grupos vulnerados y en la planificación, implementación y evaluación de proyectos y programas sociales. Con ustedes, Anael Castaño. Bueno, muchas gracias por la presentación. Voy a tratar de estar a la altura de la primera intervención, que realmente yo creo que lo que deja tanto el libro en general y la intervención de Pamela en particular es una serie de preguntas, ¿no? Más que de respuestas. ¿De qué está hecha la justicia? ¿De qué está hecha la equidad? Y algo de esto traté de abordar en el capítulo sobre infancia y desigualdad. Quisiera comenzar compartiendo algunos datos sobre la situación de la infancia en Argentina a junio del 2021. Según los datos que recaba UNICEF en el análisis de la situación de la niñez y la adolescencia en Argentina para junio del 2021, el 40,7% de la población de Argentina es pobre. Si hablamos de pobreza infantil, el 57% de los niños, niñas y adolescentes argentinos son pobres. Y el 15,7% de ellos indigentes. El 47% de esos niños son pobres multidimensionales. Y aquí una primera cuestión. Es necesario empezar a pensar la pobreza como un fenómeno multidimensional. Corrernos de esa idea de sentido común, que es ese pantallazo que cuando uno dice una palabra, que nos lleva a pensar la pobreza como una cuestión de ingresos. La pobreza es un fenómeno multidimensional. Y un dato importante es que en Argentina, desde el año 1990, la pobreza infantil nunca fue menor del 30%. Hoy tenemos un dato, un número que ya se acerca al 60%. Situación que lógicamente se vio profundizada por la pandemia, ¿no? Entonces, hace 31 años que al menos el 30% de los niños y niñas de Argentina son pobres. Entonces es momento de pensar si las políticas orientadas a la infancia, a la niñez, las políticas orientadas a la cuestión social de la infancia, que tal como decía Pamela, la infancia también es una construcción social.
ser niño en el 2021 no es lo mismo que ser niño, no significaba lo mismo la infancia que en 1970. De hecho, la noción de, por ejemplo, de adolescencia es una noción relativamente nueva. Bien, entonces, digo, la necesidad de empezar a pensar la pobreza como un fenómeno multidimensional. Y en este sentido, todo el concepto de pobreza infantil de Alberto Minujín, que plantea que la pobreza tiene tres dimensiones. Una es la dimensión de la privación, que tiene que ver con, por lo general, las ideas que todos tenemos sobre lo que es la pobreza, ¿no? La falta de acceso a condiciones básicas de existencia. La segunda dimensión tiene que ver con la exclusión. Y pensar en la exclusión es importante porque hace referencia a una situación que se da en Argentina y que tiene que ver con lo que sucede cuando un grupo, parte de la sociedad, ha sido vulnerado en sus derechos en un periodo prolongado de tiempo. Algo así planteaba también Pamela, y también puede estar pensado para las personas con discapacidad, para todos los grupos que han sido vulnerados. Es decir, en este sentido, no es lo mismo empobrecerse que ser pobre, ¿no? Entonces, la exclusión es ese fenómeno que se da cuando la privación prolongada de condiciones materiales, culturales, simbólicas, habitacionales, ambientales, educacionales, que empiezan a tener el efecto de que las personas no tengan voz y de que entonces sus experiencias no, digamos, no son consideradas. Eso es la exclusión. Cuando una persona que pertenece a un grupo social, pongamos de clase, pongamos de género, etnia, persona con discapacidad, trae consigo toda una historia de desigualdad y vulneración. Y la tercera dimensión que incorpora Alberto Minujín es la dimensión de la vulnerabilidad, que tiene que ver, o que hace alusión a cuando la comunidad o la sociedad no tiene la capacidad de advertir los peligros y las amenazas que surgen, que están presentes en alguno de los grupos que conforman esa sociedad, ¿no? Entonces hay como tres niveles de este concepto de pobreza, ¿no? Un nivel individual, un nivel material y un nivel colectivo. Y bueno, y la pregunta sociológica por excelencia es qué es lo que mantiene unido al ser humano a su comunidad. ¿De qué está hecho el lazo social? ¿De qué está hecho? ¿En qué momento, como decía Lorena también en la introducción, hay que empezar a explicitar qué es lo que entendemos por justicia? ¿Qué es lo que entendemos por lo que está bien? Hay que empezar a definir, para ver si en verdad pensamos todos lo mismo. Bien, entonces, bueno, perdón. Entonces, ¿qué es lo que une al individuo con la sociedad? ¿Qué es lo que lo mantiene integrado? Bien, pues el lazo social, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se fortalece, cómo se crea, cómo se construye ese lazo social? ¿Por qué es importante, y esto es un poco lo que planteo en el capítulo, empezar a considerar la cuestión de la experiencia cuando se hable de políticas orientadas a la infancia, sobre todo las orientadas a la pobreza infantil? La experiencia y la aventura. La experiencia es lo que me sucede en mi encuentro con el mundo. Y la aventura es lo que me pasa a mí, lo que siento
en ese momento. Entonces, preguntarnos, ¿cuál es la experiencia de la pobreza infantil? ¿Cuál es la experiencia del niño pobre? ¿Qué pasa cuando en su encuentro con el mundo? ¿Qué siente en su encuentro con el mundo? ¿Qué lo sostiene? ¿Quién lo sostiene? Esto, y por eso el título del capítulo, yo considero que es un debate urgente. En este sentido, siempre estamos hablando, Una vuelta dimos. Sobre políticas orientadas a la infancia. Al final estoy siguiéndola por Zoom, la charla. Estamos pensando, bueno, que todos los chicos coman, que todos los chicos vayan a la escuela, que todos los chicos, estamos como siempre atrás de lo urgente, y bueno, y hace 30 años que estamos atrás de lo urgente. Entonces ahora también tenemos que estar pensando en lo importante. Con esto no quiero decir que es más, ahora, con esto no quiero decir que no sea importante que todos los chicos coman. Lo que digo es que es importante que todos los chicos coman y es importante que todos los chicos accedan a experiencias de subjetivación, que son aquellas que los van a unir a la comunidad. ¿Por qué hablo de experiencias de subjetivación? Y de los espacios de pertenencia, como espacios de experiencia de subjetivación. Porque el espacio de pertenencia, un grupo de pertenencia, posibilita nuevas formas de sentir, nuevas formas de pensar, nuevas formas de ser, nuevas formas de actuar. Construye colectivo, construye sentido y construye comunidad. Construye eso que siente Lorena al volver a su facultad a presentar un libro. Ese sentimiento de yo soy parte de esto y esto es parte de mí, yo soy esto de lo que formo parte, eso es lo que hay que recuperar, eso es lo que hay que fortalecer, eso es el lazo social, eso es el sentido de pertenencia, eso es la subjetivación. Y el proceso de subjetivación es algo que se da con el otro, en interacción con otro. Entonces, todas las personas que integramos grupos de pertenencia, tenemos esta doble referencia con nuestros grupos. Todos integramos distintos grupos de pertenencia, pero tenemos esa doble referencia, ¿no? Yo soy esto porque pertenezco a este grupo. Entonces en ese sentido se va construyendo la subjetividad en integración con otro. Y eso, que tiene como resultado la subjetividad y la autoestima, hace posible que una persona, por ser valorada, se valore. El valor que nosotros, o más bien la valorización que hacemos de nosotros mismos, es la valorización que hacen los demás de nosotros. Vamos construyendo nuestra autoestima en interacción con otros. Y eso crea la capacidad de imaginar, ¿no? La capacidad de imaginar un futuro para mí. Y eso es una necesidad social. Entonces, lo que planteo en el capítulo es esta urgencia de incorporar la dimensión de la experiencia a las políticas orientadas hacia la infancia. ¿Por qué? Porque hay que limitar las consecuencias del tejido social fragmentado en el que vivimos, del individualismo descarnado en el que vivimos. Hay que limitar esas consecuencias. Hay que revertir la historia, las desigualdades históricas, es decir, esa historia de desigualdad previa que tienen los grupos sociales. Y acá también es importante la mirada interseccional y saber que a veces hay miembros de la sociedad
que tienen sobre sí distintas desigualdades y que las sitúan en posiciones mucho más desventajosas respecto del resto. Y también en esta pregunta, ¿no?, de definamos qué es lo justo, también tenemos que definir las metas. Tenemos que limitar los impactos negativos, tenemos que revertir esa historia de desigualdad y también tenemos que definir las metas sociales. ¿Qué sociedad queremos? Pero definirla en serio, en serio. ¿Por qué? Porque las más de las veces uno escucha como, bueno, hay que construir grandes acuerdos sobre, no sé, la educación, pero nunca nos dicen cuáles son esos acuerdos y qué responsabilidades y qué medidas concretas implican esos acuerdos. Y aún más, en este proceso de retroceso de condiciones de vida generales que vive Argentina desde el gobierno neoliberal de los 90, en el que pareciera ser que es como que el sentido común se volvió de derecha. Y entonces, uno escucha a veces expresiones como de derecha en personas que están, digamos, vulneradas en sus derechos. Entonces, esa autopercepción, ¿no?, de decir, bueno, no merezco más que esto. Ese sentido común es lo que hay que romper, porque esa es la consecuencia más siniestra del capitalismo y del individualismo, ¿no? Esa cuestión de que me salvo solo, ¿no? Bien, entonces también pensar en los desafíos que tenemos, ¿no? Yo considero que la respuesta en esto está en los grupos de pertenencia, ¿no? En impulsar políticas concretas, estrategias, intervenciones concretas que construyan grupos de pertenencia o grupos de referencia. Y en esto también, salir un poco como que del nivel macro, ¿no?, y del nivel micro, o sea, del caso individual y de todo el país, para empezar a incorporar un poco la dimensión meso, ¿no? No tanto, ni tan así. Nivel meso. Nivel municipio, por ejemplo. Entonces, en este sentido, creo que el debate fundamental tiene que ver con no la igualdad de condiciones o la igualdad de oportunidades, como planteaba Pamela. Hay que saltar esa supuesta antítesis y entender que la igualdad de oportunidades tiene que ver con que la sociedad pueda dotar a todos los ciudadanos de oportunidades de acceso, si bien digo, a la estructura de oportunidades. A ver, ahí me enredé. Digo, que la verdadera igualdad tiene que ver con que la sociedad pueda dotar a todos sus miembros de oportunidades de acceso. Y saber que no partimos de las mismas condiciones. Entonces, primero hay que hacer un proceso de reparación histórica. Una vez ahí, sí vamos a poder decir que cada uno llega a donde pueda llegar, a donde puede llegar. Esta idea del mérito tiene que ver, o de la igualdad de resultados, tiene que ver con cuál es el máximo grado de igualdad posible, primando la condición de ciudadanía plena de todos. En suma, siempre estamos hablando de experiencias de ciudadanía, ¿no? Y un poco también lo decía Pamela, ¿no? Es como esta cuestión de ¿somos consumidores o somos ciudadanos? ¿Cómo contamos acá? ¿Contamos como consumidores o contamos como ciudadanos? Y si cuento ciudadano, y si cuento como ciudadano, como dicen que cuento, porque dicen que cuento como ciudadano,
Entonces, si cuento como ciudadano, tengo el derecho de ser todo lo que quiera ser. Y también tengo el derecho de imaginar todo lo que quiera, todo lo que puedo ser. A mí me parece que la infancia está atravesando por una situación trágica, que es urgente este debate, que es urgente la incorporación de la dimensión de la experiencia a la hora de pensar de qué manera construimos una sociedad justa. Y creo que la brecha o que la distancia entre la igualdad en términos, hoy que es el Día de la Democracia, ¿no? Que la brecha entre la igualdad formal y la igualdad real es cada vez mayor. Es cada vez mayor. Y es ineludible. Este debate es ineludible porque va en ello el futuro de la sociedad, de la comunidad. Sí. Así que bueno, yo lo que dejo son preguntas, no respuestas. Gracias. Bueno, vamos a dar lugar al capítulo 3, Inclusión y Equidad en Educación. Le vamos a dar la palabra a Miriam Graciela Cerda. Nació en La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina. Allí cursó sus estudios primarios, secundarios y terciarios. En el año 1992 se trasladó a Bahía Blanca, donde ejerció la docencia hasta 2018. Cuando se jubiló como vicedirectora de una escuela en educación media, Miriam es profesora de lengua, literatura y latín, tiene estudios avanzados en filosofía, también es actriz, instructora de yoga, diseñadora en permacultura, facilitadora certificada en Pedagogía 3000 y cofundadora de la asociación civil La Fuente Agua para el Corazón. Tiene una amplia experiencia en el trabajo con grupos vulnerados y en la planificación e implementación de programas sociales. Bueno, buenas tardes, Miriam. Buenas tardes, muchas gracias, linda presentación. Bueno, primero muchas gracias por darme esta oportunidad de compartir con personas todas tan hermosas, con tantas vivencias y experiencias diferentes. Muchas gracias a Lorena, que también ha sido una hermosa experiencia encontrarla en la vida. No soy una experta, entonces primero voy a explicarles desde cómo, personalmente desde dónde hablo, ¿no? No soy una experta, no soy una académica, soy una persona que tiene experiencia. Eso solo no alcanza. Hay mucha gente que es vieja y no es sabia, así que eso solo no sería importante. Pero creo que tengo dos cualidades que ayudan. Una es la disposición a reflexionar sobre la experiencia, que lo hago y mucho, y otra es la disposición a cambiar, a poder transformarme todo el tiempo. Entonces, creo que puedo compartir algo con ustedes. Tal vez no sea algo muy valioso ni muy grande, pero sí siento que puedo compartir algo con las personas que me escuchan y con las personas que van a leer el libro también. Bien, en primer lugar, inclusión versus equidad, ¿no? Y la inclusión trataba de mirar hacia atrás en la historia de la educación un poquito, y lo primero que vemos es que haber llegado a hablar de inclusión es algo bastante bueno, sobre todo si pensamos en dónde estábamos hace 200 años nomás, 300 años nomás, ¿sí? En donde la exclusión era absoluta, la segregación, la negación, la anulación del otro, del diferente, era absoluta.
quedaba para la caridad, acercarle un plato de comida a la persona que estaba tirada en la calle, sí había alguien que lo quería hacer, ¿no es cierto? Eso como para empezar ahí a mirar, ¿no? La educación recién empezó a entender, es decir, la primera, digamos, mirada sobre la persona diferente, y no estamos hablando de todas las personas diferentes, estamos hablando solamente de las personas que tenían algún tipo de discapacidad física o mental. Empiezan a aparecer como sujetos en un sistema paralelo de educación, ¿no? Había un sistema de educación para los normales, vamos a llamarle así, y otro para los que no entraban en esa normalidad. Entonces había dos sistemas de educación cuando empezaron a ser vistos, ¿no? Eso fue durante más de 200 años, esa dualidad, este sistema dual de educación. Recién a fines del siglo XX, a partir de la década del 70, se empieza a investigar y se empieza a hablar de integración. Entonces pasamos de un sistema dual, de la segregación y de la exclusión absoluta, pasamos al sistema dual. De ese sistema dual se empezó a decir que había que ciertamente empezar a trabajar una integración. Pero claro, ¿cuál era la integración? La integración era, como dijo muy bien hoy Pamela, era forzar a la persona que era diferente a que trate de ser más parecida a nosotros, a los que somos tan bárbaros, ¿no? Entonces era algo realmente agobiante y sobre todo muy, muy difícil, y se seguía manteniendo la matriz educativa dual. Solamente que había un poco más de interacción entre ambos sistemas, ¿sí? Estaba el sistema de educación especial y el sistema común, normal, digamos, y entonces había algún tipo de integración. Llega el nuevo siglo, el siglo XXI, y se empieza a entrar en la discusión, o empieza a entrar en los papeles, como digo yo, porque más de ahí después no pasa, pero empieza a entrar en los papeles la palabra inclusión. Es decir, sobre todo yo, tomando los documentos de la Conferencia Internacional de Educación de la UNESCO a partir del año 2000, y después en el año 2008, Educación Inclusiva, el camino hacia el futuro. Desde allí empieza a abonarse esta idea de que los estados tenían que empezar a trabajar desde sus sistemas educativos con la palabra inclusión. Ok, entonces uno dice, qué bien que vamos. Algo va mejorando, ¿no es cierto? Pero bueno, acá es donde voy a frenar y voy a decir, vamos a empezar a esto que me ha ayudado bastante Lorena, y en estos días me estuvo ayudando mucha otra gente. Empecemos a cuestionar la palabra inclusión. Porque ¿a quién hay que incluirlo? ¿Dónde? ¿Y quién va a ser el que va a incluir? ¡Ay, qué inclusivo que soy! Si me voy a premiar a mí misma por ser inclusiva, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ponerlo en cuestión. Y vamos a tener que ponerlo en cuestión porque, como dijeron mis antecesoras, muy claramente, todos estos conceptos de inclusión, normalidad, género, pobreza, riqueza, todos estos conceptos fueron acuñados, sostenidos y transmitidos y reproducidos dentro de una cultura, la cultura hegemónica, eurocentrista, blanca, greco-romana, judeo-cristiana, patriarcal y capitalista. Es decir, estos conceptos construidos durante los últimos 2500 años
fueron el eje del crecimiento y el desarrollo de esta cultura, de esta sociedad. Entonces, desde adentro de esta cultura es que estamos diciendo, che, me parece que tenemos que ser un poquito más inclusivos, porque hay gente que está quedándose afuera, no sé, ¿a vos qué te parece? Y entonces el otro dice, y no sé, vamos a pensarlo, y así pasan los siglos, ¿eh? Y la cultura hegemónica de los poderes más fuertes se sigue sosteniendo y se sigue repitiendo a sí misma, ¿sí? Y entonces acá es donde yo siento que tenemos que poner y criticar fuertemente el concepto de inclusión. ¿Por qué? Porque lo hago y acá esto es como una aclaración de mi marco epistemológico, porque si no se sabe de dónde hablo, no van a poder otros juzgar si lo que estoy diciendo tiene algún sentido o no. Yo soy heredera de esa cultura, yo soy nieta de inmigrantes españoles e italianos, en un país que todavía la Argentina dicen, venimos de los barcos. No, los argentinos no venimos de los barcos. Mis abuelos sí vinieron en barco, pero no tienen los 40 millones de argentinos sus abuelos de Europa, ¿sí? Pero esa sigue siendo el pensamiento que rige cuando hablamos de inclusión. ¿Queremos de verdad incluirnos en esta cultura hegemónica, como vuelvo a decir, grecorromana, judeocristiana, patriarcal, blanca, capitalista? ¿Queremos de verdad o lo que queremos es que los que estamos, digamos, herederos de esta cultura, queremos transformar esta cultura para que sea diferente, para que nos asegure una mejor forma de vida, para que nos vuelva más humanos, para que nos vuelva más amorosos con los otros, con las otras, con la tierra, con la naturaleza? ¿Queremos eso? Porque entonces tenemos que trabajar sobre nuestra propia cultura. ¿Y qué pasa con las personas que no pertenecen? Capaz que tenemos que preguntarles si quieren pertenecer o no. Y capaz que tenemos que preguntarlos por qué les parece interesante pertenecer o no a esta cultura que a partir del descubrimiento de América y un poquito antes también, se dedicó a expandir en todo el globo terráqueo su manera de ser, de pensar y de interpretar la realidad. Que no era la única y que gracias a Dios no es la única. Hay muchas otras maneras de ver la realidad, de explicarla, de sentirla y de transformarla. Por eso pongo sobre todo en cuestionamiento esto de la inclusión, pero me parece maravilloso que aparezca la palabra equidad. Tal vez no sea la última palabra que vamos a encontrar. Capaz que dentro de unos años decimos, ¿saben qué? Mejor que equidad es esta. Y yo voy a decir, bárbaro. Porque yo les voy a decir, a mí me gusta la palabra comunión, por ejemplo. Yo creo que después de la equidad, después de reconocernos iguales y de amarnos así como somos, cada cual como es, viene una profunda comunión con la otra persona, sea como sea, del color que sea, o de la manera que le hable o de la manera que se exprese, ¿sí? Siempre basados en ese respeto profundo del nosotros, poder construir un nosotros. Y acá es donde empieza el tema de cuál es el rol de la escuela, y voy a poner la escuela como territorio de la educación o del sistema educativo, ¿sí? La escuela, acá hay una escritora argentina que se llama Silvia Duchaski que habla de la escuela como frontera. Y a mí me gustó porque tiene que ver con esto de la inclusión, porque hay una adentro y hay una afuera cuando hablamos de inclusión. Y eso es justamente algo que nos pone mal. ¿De qué lado estamos? ¿Del lado de adentro o del lado de afuera? ¿Y de qué lado queda la escuela? Tal vez como frontera puede quedar como obturando, como cerrándole el paso a aquellos que quieren entrar y salir de esa cultura. O tal vez puede transformarse en un territorio sumamente rico de experiencias, de diversidad, de encuentro,
multicultural, en donde todas las personas, sean como sean y tengan las capacidades o las discapacidades que tengan, ya nos podamos encontrar y construir algo mejor de lo que tenemos. En la biología se sabe que en ese lugar en donde se encuentran los ecosistemas, en ese lugar se da la mayor riqueza, la mayor posibilidad de transformación. La biodiversidad más rica se da en la frontera entre los ecosistemas. Bueno, tal vez este sea el lugar de la escuela. Ese creo que tendría que ser el lugar del territorio de la educación. Ahora bien, y acá esto es opinión mía y lo podemos seguir discutiendo mucho tiempo, ¿no? Pablo Freire, que fue uno de los educadores y maestros de educadores más importantes que tuvo América Latina, dice: ojo, no esperen que los poderes hegemónicos sean los que logren o que hagan esta transformación, porque no les conviene. No les conviene la igualdad, no les conviene la distribución de la riqueza, no les conviene el reconocimiento de los derechos, no les conviene muchísimas cosas. ¿Estamos? Entonces, ¿quién va a hacer el cambio? ¿Quién va a transformar algo? Yo digo, personalmente, ¿no? Los estados, las organizaciones internacionales, las multinacionales, poquito y nada voy a esperar de ellos. Yo espero mucho, mucho, mucho de nosotros, del nosotros que podamos construir. Y sobre todo de algo que es un fenómeno que va cobrando muchísima fuerza en los últimos 30 años, que son los movimientos sociales. Ahí sí que digo, viene la ola. Hay que aprender a surfear porque viene la ola y hay que subirse a esa ola. Hay que entender hacia dónde va. Los movimientos sociales, tanto de los movimientos campesinos, los movimientos indígenas, los movimientos de personas con discapacidad, el LGTBQ, bueno, el feminismo, por supuesto, ¿sí? Todo esa carga de fuerza renovadora que los políticos no pudieron representar, se está representando en las fuerzas de los movimientos sociales. Y ahí es donde me renace un poquito la esperanza de que sí vamos a poder hacer una educación diferente que sirva como territorio de transformación, de descubrimiento de las otras personas como iguales a mí, en sus derechos, en sus oportunidades, en sus saberes, porque los saberes de cada persona son únicos y deben ser reconocidos y valorados, en la multiplicidad de experiencias que se pueden dar en las escuelas. Por eso ahí es donde yo digo, me parece interesantísimo que la escuela se revitalice y cambie y deje de ser un mecanismo de disciplinación del Estado para crear ciudadanos todos igualitos que vayan a trabajar todas las horas que hay que trabajar y a consumir todo lo que hay que consumir, para ser personas íntegras, plenas, llenas de vida, que saben amarse, que saben amar a las demás personas, pero que sobre todas las cosas pueden encontrar la armonía en un mundo diferente, en un mundo que además está al borde. Yo no es que quiera tirar cosas tristes, chicos, pero está al borde de la sexta extinción masiva. Es decir, o cambiamos, o cambiamos, o crecemos, ¿sí? Creo fundamentalmente en esta fuerza transformadora de los movimientos sociales, creo en el nosotros, que es la única herramienta que va a tener una posibilidad de transformar la realidad. Y con esto les doy las gracias otra vez y espero que podamos volver a encontrarnos y podemos quedarnos a conversar todo lo que quieran. Muchas gracias. Bueno, le vamos a dar lugar ahora al capítulo 6, hacia la igualdad sustantiva, la lucha del movimiento feminista. Erika Lisbeth, Cornelio Ramos.
Es quintanarroense, licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Quintana Roo, con maestría en Políticas Públicas Comparadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es asesora en materia de género, conferencista, catedrática y analista política, con una experiencia de 11 años en la administración pública a nivel municipal, estatal y federal. Actualmente es presidenta del Instituto de Empoderamiento y Liderazgo SACIL, coordinadora del Despacho de Asuntos Internacionales, Migratorios y Turísticos de México y catedrática en la Universidad Modelo de Quintana Roo. Con ustedes, Erika. Hola, muy buenas tardes. No sé en qué horarios estamos en cada una de las ciudades, pero bueno, muy buenas tardes desde aquí de Quintana Roo. Les hablo desde Chetumal, desde el sur de México. Muy agradecida por esta oportunidad de escribir al lado de una amiga, pues que además aprecio muchísimo, quien es nuestra coordinadora, Lorena Julio. Gracias de verdad por la invitación. Es un honor, yo creo que para cada uno de los que escribimos en este primer capítulo de Inclusión versus Equidad, pues poder aportar un granito de arena a la reflexión. Finalmente creo que justo a través de la reflexión podemos dar avances sustantivos en todas las materias que tienen que ver con generar sociedades más igualitarias. Y justo por ahí va mi planteamiento en este artículo que escribo propiamente como parte del movimiento feminista en el estado de Quintana Roo. Soy activista también aquí en el estado de Quintana Roo. Justo cuando escribía este artículo, estábamos en la toma del Congreso del estado de Quintana Roo. Algunas ilustraciones que aparecen en el libro tienen que ver con esa toma del Congreso a razón de esta lucha que hemos tenido en toda América Latina, que es la despenalización del aborto. En Quintana Roo seguimos sin despenalizar el aborto y justamente apenas ayer se volvió a retomar el tema en Comisiones Unidas en el Congreso del Estado, y eso me hace reflexionar que la lucha es continua, es constante, y que los movimientos feministas y todos los movimientos en general que son promovidos por las defensoras de derechos humanos y los defensores de derechos humanos tienen mucho camino que recorrer, y por ahí va la reflexión. La reflexión implica incluso repensar esta conceptualización que tenemos de estos elementos que utilizamos, como es la inclusión, la equidad y la igualdad. Y en este caso, desde el movimiento feminista siempre hemos impulsado que la meta, el objetivo principal es la igualdad sustantiva, que lo que buscamos las mujeres es que todas y todos tengamos las mismas oportunidades, la misma igualdad de trato y sobre todo las mismas condiciones institucionales, las condiciones sociales, estructurales, que generen de verdad condiciones de participación donde todas y todos, aún en nuestras diferencias, podamos justamente incidir y que se generen esas condiciones de oportunidad para que podamos convivir en una sociedad realmente igualitaria. Y quizás justamente, como lo pongo en el artículo, el primer paso, los primeros pasos sean la equidad como un objeto de justicia, como un primer elemento a partir de estas diferencias que nos identifican a cada uno, y que en este caso, incluso dentro del conjunto de las mujeres, pues las mujeres somos un ente heterogéneo, somos grupos heterogéneos y tan diversos, donde nuestras condiciones están atravesadas por diferencias estructurales, justamente. Y es ahí donde reflexionamos y repensamos incluso estos grandes conceptos que han atravesado los movimientos feministas y el enfoque de género incluso, ¿no? Entonces, en este análisis que hago, parto también desde este enfoque de la perspectiva de género, la perspectiva de derechos humanos como herramientas fundamentales para ir poniéndonos estos lentes violetas que nos ayudan a repensar por qué las condiciones estructurales obviamente generan condiciones de desigualdad y perpetúan estas condiciones de desigualdad en contra de las mujeres y en contra, obviamente, de todos los grupos en condiciones de vulnerabilidad. Y ahí estamos las mujeres siendo siempre un segundo número o estando en una segunda posición en todos los espacios y en todas las condiciones en las que nos ponemos o participamos las mujeres. Y es por ello que el movimiento feminista ha hecho esta gran lucha, ha buscado generar estas condiciones de igualdad, pero no solamente la igualdad real o la igualdad formal, sino también la igualdad sustantiva, que va más allá justamente de
estos dos conceptos, ¿no? Ir a buscar la igualdad sustantiva es buscar condiciones en las que no solamente se ponga en textos normativos condiciones de igualdad donde todas y todos seamos iguales ante la ley, pero en la realidad eso no sea un hecho, donde se generen condiciones estructurales exactas, donde las mujeres y hombres, especialmente las mujeres, tengamos condiciones de verdadera participación real. Hoy en Quintana Roo y en todo México, si bien somos ejemplos, por ejemplo, en este caso de la paridad, que es uno de los grandes avances que hemos tenido en México, tenemos una ley de paridad, nuestra constitución política tiene un principio de paridad en todos los espacios normativos. Federica, necesitamos, si por favor, puede ser un poquito más pausado, porque el intérprete no la puede seguir. Ok, perfecto, sí. Y les comentaba que en México hemos tenido grandes avances, el movimiento feminista, y uno de ellos es la paridad. Si bien en México tenemos un gran avance en materia de paridad, resulta que a pesar de que tenemos grandes avances en esta materia, hoy quienes son nuestras legisladoras no están impulsando necesariamente los derechos que a las mujeres nos imponen. Y ahí está el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Una gran lucha en toda América Latina, pero que en Quintana Roo y que en México, a pesar de tener condiciones de paridad, seguimos sin poder derrumbar esos obstáculos que en este caso pues impiden la llegada de un texto normativo que beneficie los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y después de ello, después de todas estas luchas y a pesar de tener estas condiciones constantes en las que las mujeres seguimos avanzando, seguimos tocando puertas y picando todas las piedras que tenemos que picar, pues resulta que las estructuras patriarcales, las instituciones que también son regidas por estas estructuras patriarcales, pues siguen imposibilitando que las mujeres realmente llegamos a condiciones de igualdad sustantiva, donde con verdadera certeza tengamos acceso a nuestros derechos. Es por ello que un gran ejemplo que tenemos y que esbozo en este artículo, hablo del gran logro que tuvimos los movimientos feministas en México, como fue la Ley Olimpia. La Ley Olimpia es un gran ejemplo de esta gran lucha que ha tenido el movimiento feminista en México, porque a partir de los movimientos feministas se puso en la agenda un tema que jamás había sido tocado en las agendas de lo público. ¿Y por qué jamás se había tocado? Porque los temas que siempre han afectado a la agenda feminista y a la agenda pública tienen que ver con que son temas privados. Y siempre en este sentido, los movimientos feministas hemos señalado que lo personal es público. Y en este caso, la Ley Olimpia hablaba de una de las violencias que hoy en día son mucho más exponenciadas debido a las condiciones de las redes sociales, y así aparece justamente el concepto incluso de la violencia digital. Y cuando aparece este concepto de la violencia digital y se posiciona como un tema que debería de ser atendido en las instituciones, aparecen los movimientos feministas y aparecen activistas que buscan generar condiciones a través de las instituciones. Y aparece este gran movimiento en todo el país para que en todos los estados de la República se hagan los ajustes necesarios para que por primera vez en todo el país, empezando por cada uno de los estados, se legisle a favor de los derechos de las mujeres, en especial que se determine y se penalice la violencia digital. Finalmente, fue gracias a este gran avance que se dio en cada uno de estos estados de la República que en este año, por primera vez, se estableció en la legislatura a nivel nacional la violencia digital. Y en este sentido, ya tenemos Ley Olimpia a nivel federal en todo el país. Esto ha sido gracias al movimiento feminista, gracias a las luchas que hemos tenido y a que nuestro objetivo fundamental ha sido la igualdad sustantiva. Entendiendo que la igualdad sustantiva es la meta, es el objetivo que queremos las mujeres y que la equidad y la inclusión son elementos fundamentales para que esto se logre. Así es como hemos generado un gran avance en Quintana Roo, un gran avance en nuestro país. Sin embargo, el movimiento feminista tiene grandes tareas
tiene una agenda constante. Y creo que justo coincidiendo con algunas aportaciones, es que han sido los movimientos en lo general, los activismos, los que han generado estos cambios transformacionales en la sociedad. Es lo que ha generado que hoy en día se tengan nuevos conceptos, se tengan nuevas realidades y sobre todo se vaya transformando los entornos locales. Justamente el movimiento feminista ha generado que hoy estén en agenda los temas que no se quieren tocar, los temas que le duele al patriarcado, pero que somos los movimientos feministas, las mujeres que estamos en la calle, las que hemos salido a hacer activismo todos los días, las que hemos logrado que estas estructuras patriarcales, que estas normas institucionales hoy en día estén cayendo uno a uno. Es un paso, tenemos grandes retos por seguir, tenemos grandes tareas todavía, pero tenemos que empezar con el análisis, con la reflexión, y también aquí sumo un último elemento, la colectividad. Ha sido el movimiento feminista en colectivo, es decir, las colectivas feministas, las que han construido redes de apoyo y redes de ayuda donde se ha logrado exponenciar nuestras agendas. Y creo justamente que solo en colectividad podemos lograr estas transformaciones. Es cuanto. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a dar lugar al capítulo 7, el patriarcado en las cárceles. Fernando Amosa es abogado, con posgrado en Derecho Procesal Penal, director de evaluación de vulneración de derechos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, miembro de la revista Derechos en Acción, responsable de la selección y publicación del área Jurisprudencia bonaerense en la revista Derechos en Acción de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Le damos la palabra a Fernando Amosa. ¿Estamos bien? Bueno, ante todo, buenas tardes a todas y a todos. Particularmente el capítulo que escribí tiene que ver con lo que es el patriarcado en el contexto del encierro. Un poco también escuchando a las compañeras y los compañeros que estuvieron hablando desde que llegué. La idea de hablar, además de mi trabajo, además, bueno, soy criminólogo sociopolítico residido en la UNI, en la Universidad de Quilmes, hace el año pasado terminé la tesis. Me dedico más a los estudios sociopolíticos de lo que es la criminalización en Latinoamérica. Y un poco lo que va, lo neurálgico, lo nuclear de todo esto es por qué la gente termina presa en Latinoamérica, por ser pobre, por ser excluida. O sea, la mayoría de los delitos, si ustedes miran cualquier estadística penitenciaria nacional, sea federal o provincial, se van a encontrar con que la mayoría de los delitos tienen que ver con delitos contra la propiedad, que después ocasionalmente derivan en una desgracia por falta de recursos simbólicos, por esta cuestión que acá la compañera hablaba de valorarse, esa cuestión interaccionista que se genera, y muchas veces las personas privadas de su libertad vienen de los estratos sociales subalternos bajos. Bien, para lo que particularmente trato en el capítulo es una experiencia que tuve en enero de este año, al tiempo de asumir el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como director de evaluación de derechos en contexto de encierro, particularmente en las cárceles. Yo venía con un trabajo social previo con el colectivo de personas privadas de su libertad, asesorando y bueno, en lo que presentaciones colectivas, digamos, con toda la cuestión relativa al hacinamiento, a lo que fue el incumplimiento del fallo del Vichy 1, que ahora hay un nuevo capítulo con eso que está en la Suprema Corte de Provincia. Pero particularmente cuando se habla del problema estructural y colectivo de la privación de la libertad, aparece un grupo específico subvulnerable que es la mujer en contexto de encierro. La mujer en contexto de encierro, estamos hablando de un sistema penitenciario, de un sistema punitivo, ¿no? Organizado en forma penitenciaria de castigo, que tiene un fuerte sesgo, obviamente, de control social, tributario de todo el control social y la segregación, como decíamos, es un recipiendario de la gente excluida, por excelencia. Volvemos siempre a ese punto. El lugar de la mujer es doblemente incómodo, porque ustedes imaginen que el contexto del encierro está diseñado para el hombre díscolo. O sea, el hombre que se sale del rol social, del rol de trabajador, del rol sumiso.
por así decirlo. Generalmente el que roba, o si escuchamos, tenemos distintas clasificaciones delictivas, pero el clásico delincuente antisistema, ¿cuál era? El que robaba banco, el que hacía salidera. Bueno, la mujer también termina en cierta forma prisionizada por no obedecer a un rol. Generalmente cuando vemos las estigmatizaciones que hay en la cárcel de mujeres están las infantas. Que la infanta es lo que equivale al violín, vamos a llamarlo por la jerga carcelaria, en la cárcel de hombres. La infanta es la que mata al hijo. ¿Por qué? Porque es madre. Tiene que ser madre la mujer. ¿Se entiende? A partir de estas construcciones, particularmente en las cárceles de mujeres, encontramos en un relevamiento que hicimos en la Unidad 8 de La Plata con mi equipo de trabajo, que cuando entramos lo primero que nos decían las autoridades era las mujeres son más quilomberas que los hombres, son más díscolas, son todo lo que no. Entonces el marco asegurativo de la cárcel, hablando mal y pronto, estaba en un nivel altísimo. Marco asegurativo quiere decir que hay pocas actividades, que como se dice, se la pasan engomadas, etc. ¿Por qué? Porque todo el tiempo se puede pelear. O sea, volvemos a ciertos criterios que hasta a veces no guardaban explicación física, es decir, si hacen deporte se van a cagar a palo, así. Si van al taller, se van a apuñalar, cosas así. Entonces el servicio penitenciario tenía inclusive cárcel a cargo de mujeres. O sea, las propias mujeres reproducían el discurso que investiga de peligrosidad absoluta, al punto que no se podía hacer nada. Después, lo poco que había, pues no les interesa, no bajan esos talleres porque son vagas. Bien, claro, cuando nosotros con mi equipo empezamos a ir a verificar qué tipo de actividad había en la cárcel, nos encontramos con pastelería, costura. Claro, toda la propuesta tratamental que hace la progresividad, lo tratamental es lo que a vos te lleva a obtener un beneficio externatorio antes si podés o salir o irte cumplida en este caso. Claro, no era atractivo, no era resultado atractivo, porque vos hablabas con las mujeres que querían hacer curso de plomería para entrar a la búsqueda, y cosas así, voladas en los pabellones, y tenían otra expectativa. ¿Por qué? Porque los movimientos sociales que están en los lugares donde sus familias todavía habitan, en los barrios, ya tienen ese tipo de propuestas para ellas, para el egreso. Sin embargo, el marco asegurativo de la cárcel, que se supone que debe promover herramientas fundamentales para que egresen, para que tengan un oficio, un estudio, era el que las ocultaba. ¿A qué lleva eso? A tomar pastillas todo el día. Adentro de la cárcel. Hablando mal y pronto, se ponerse en pedo. O sea, tomar pastillas psicofármacos, pasarse y no hacer nada. ¿Sí? Imaginemos que también a la exclusión se le agrega una degradación psicofísica, ¿no? Imaginemos cómo esto va desplegando un montón de aristas. Bueno, un poco la columna vertebral del artículo tiene que ver con esta cuestión. Cómo el poder punitivo confirma su naturaleza selectiva y degradante, específicamente con el caso de las mujeres que se encuentran alojadas en las unidades. Que más allá de que se trata de una unidad de La Plata, es una problemática que se ve por igual en las distintas unidades de mujeres, ni que hablar en donde hay trans. Después otro problema que existe también es el tema de género. Advertimos que en las cárceles de mujeres, las mujeres que cambian su identidad a hombres son alojadas en cárceles de mujeres. No hay pabellones trans específicos para mujeres, sí los hay para hombres que cambian su condición a mujer. Eso genera otra cosa, porque además sí, se arroja a la persona que decide ser hombre, mal llamado chongo. Es muy importante en la cárcel hablar de las categorías sociológicas propias que hay. Se llama chongo en la cárcel. Entonces, encima, siempre hay que hablar con propiedad en la cárcel de la jerga propia. Entonces, ¿qué pasa? No, pero tenemos los chongos que viven con las mujeres, sexo, empieza otra locuración más. Entonces, se pelean por la mujer que pasa a ser hombre. O sea, que elegir la sexualidad es otro elemento conflictivo. ¿A qué lleva eso? A traslados o a vivir en los SACs, en los buzones, como se dice, en áreas de castigo. O sea, la mujer que elige ser hombre, como no hay pabellón específico, generalmente esa condición, como la cárcel no está adecuada, pasa a vivir en un lugar de excepción. O sea, pasa en lugares de excepción, habita en lugares de excepción. Un poco lo que desarrolla el artículo tiene que ver con estas realidades, pero particularmente siempre mirando el eje de lo que es, el título del libro que habla de inclusión y equidad, ¿no? Nosotros por ahí venimos con una idea, escuché un poco hablar a las compañeras de esto,
de la inclusión y la equidad de una idea muy convencional, ¿no? Y acá hablaban de un modelo occidental, grecorromano, patriarcal, etcétera, etcétera. La verdad que los cimientos como abogados, los cimientos de nuestro Estado de Derecho, que hay una visión antropológica sociocultural de nuestro Estado de Derecho, siempre hablamos Estado de Derecho, Estado legal, parece que con la ley cambiamos todo. Quedamos con esa idea en 1789 que la ley diseñaba la sociedad, ¿no? En el siglo XVIII. La verdad que las sociedades se han complejizado mucho, los sistemas económicos globales también, los poderes planetarios, esto que hablábamos, que engloban a las corporaciones y los grupos hegemónicos. También hoy estamos hablando ya ni siquiera de una sociedad capitalista, sino un paradigma de totalitarismo financiero, ¿no? Una sociedad de rendimiento, donde ya la gente va a trabajar no para tener movilidad social, sino para con el sudor de la frente sostener el propio trabajo. Eso es lo que se está viviendo hoy, ¿no? O sea, aparecen todos estos fenómenos en lugares de altísima exclusión y que se restan espacios sociales. ¿Qué pasa? Desde la premisa del Estado social y democrático de derecho, que es la otra alternativa que tenemos, y que creo que en Latinoamérica, con la pluralidad que existe de movimientos sociales, de poner en valor lo que surge, digamos, desde abajo, con aspiración hacia arriba, digo, no como solo toma de poder, sino como manifestación democratizante de ese Estado de Derecho, para que sea social y democrático. Ese mismo proceso se tiene que, digamos, dar en las cárceles, en los contextos de encierro. Nosotros empezamos a tener fuertes vinculaciones con universidades, con grupos cooperativas y demás, el movimiento Evita, de liberados, y empezamos a decirle a los pabellones, ¿qué quieren hacer ustedes? Es la pregunta, y articular con los movimientos sociales. Entonces las capacitaciones y demás las empiezan a dar los mismos movimientos, y van generando la misma oferta, ¿no? Y los mismos estímulos para que las personas se incluyan en esta idea comunal, un poco que acá decía la compañera, no por ahí apuntar a lo total, a lo macro, ¿no? Sino generar oportunidades dentro de esos espacios de encierro, espacios sociales, porque recordemos que la pena no priva de los derechos civiles y políticos, solamente la libertad ambulatoria. Sin embargo, el esquema punitivo lo que muestra es que generalmente las personas son, digamos, excluidas del espacio social, las instituciones internas de los servicios penitenciarios se encargan de reconfirmar la exclusión y después salir con un certificado de discapacidad que son los antecedentes penales. Porque vos te podés ir cumplido, porque te dan, no sé, 6 años, te vas a cumplir el antecedente, está 10 años vigente. Y dicen que te inhabilita para el trabajo, es mentira. Porque si vos, tu delito, por ejemplo, no es en ocasión de ser funcionario público, vos podés entrar al Estado. Pasó hace poco a niñez y adolescencia, acá en el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, un amigo mío que se recibió de sociólogo, quedó en su libertad, Waldemar Cubilla, lo voy a decir, es conocido, sociólogo por la Universidad de San Martín. Iba a ser el primer director que egresó privado de su libertad en la carrera de sociología. ¿Qué pasó? Le saltaron los antecedentes. Ahora la pregunta es, ¿los antecedentes inhabilitaban para la función pública? No, porque los cometió, se fue cumplido así con la pena, digamos, votada, y era una tenencia de armas con un choreo. Es decir, no era un delito de mano propia de un funcionario que queda inhabilitado para la función pública. Acá ahí va. Es lo mismo que si yo atropellé en una picada y consigo laburo de chofer, puede que me encuentre con una habilitación. Pero en ese caso no, y la mayoría de los casos parece que por el mero hecho de tener antecedentes no podés ingresar al trabajo. Entonces, ¿saben qué es eso? Salir con un certificado de capacidad social. Por eso también acá hay un modelo de capacidad social que tiene que ver con el sistema, digamos, punitivo. Y en el artículo se van a encontrar con que estas particularidades se acentúan mucho más en las unidades de mujeres. Mucho más. Entonces es como que, para ir cerrando un poco la idea, ¿no? Si hay un espacio que interpela lo que es la desigualdad y a donde se arroja a las personas excluidas, es la cárcel. Yo soy convencido que en Latinoamérica no hay espacio más interpelante en la sociedad que una cárcel. Y a quien pueda aprenderse en un taller o algo y ver y hablar directamente con las personas privadas de su libertad, se lo recomiendo. Porque ahí está, primero que hay un poder transformador terrible a medida que se abren espacios en las cárceles de participación política y civil, que es lo que estamos tratando de hacer, por lo menos yo y algunos de nuestros compañeros de gestión, van a encontrar una capacidad transformadora de vinculación sorprendente, que a veces te dan ganas de sacarte el traje, el gozo y dárselo a una persona que está en un pabellón, y eso es emocionante. Y eso es lo que genera amor, encuentro, amistad y un montón de cosas que la verdad
estoy agradecido, además de las cuestiones técnicas, criminológicas, legales, de estar viviendo, y le recomiendo a todos que si hay un lugar donde tienen que poner la solidaridad es ahí. Así que un poco quería cerrar con eso. Bueno, le vamos a dar la palabra ahora a Carla Coria. Ella es fotógrafa especializada en fotoperiodismo y licenciada en Ciencias de la Comunicación. Hola, ¿qué tal? A todos y a todas. Gracias en primer lugar por estar compartiendo acá presentes y bueno, gracias a la virtualidad también podemos estar conectados con varios compañeros y compañeros de otros países, de la Patria Grande. Primero quiero agradecerte a vos, Lorena, por invitarme a participar. Bueno, no en uno de los primeros trabajos que hemos compartido. Hemos hecho varios laburos a nivel colectivo con la Fundación Comparlante y con las otras personas que me ha presentado Lorena en este camino de la vida hace 15 años. Venía con algunos tópicos para poder charlar, pero escuchando a todos los compañeros es como que bueno, me quiero ir. ¿Cómo equiparar el nivel? La verdad que en estos espacios uno aprende más que lo que pueda compartir y creo que el intercambio es necesario en estos momentos y sobre todo en esta post-pandemia que nos podemos volver a encontrar y abrazarnos. Quería destacar, yo bueno, partí del libro algunas fotografías, en los primeros 3 capítulos van a encontrar algunas fotos que ilustran este hermoso volumen 1 y quería destacar 3 cosas fundamentales. El primero, la necesidad de preguntarnos. Yo creo que igual como comunicadoras es algo base, que lo debemos hacer todos los días por nuestra profesión, pero creo que todos y todas nos debemos la posibilidad de la duda, ¿no? De poder interpelar, de poder romper con esa norma, poder reflexionar sobre distintos conceptos, como en este caso es inclusión versus equidad. También creemos que los conceptos son parte, digamos, de paradigmas, son momentos, yo creo que la palabra inclusión más de querer destruirla o sacarla del mapa es una cuestión de que se insertó en un momento de nuestra historia necesaria, con un montón de conceptos que utilizamos y que son necesarios incluso de reflexionar. Sobre todo con esta posibilidad de que si necesitamos incluir a alguien, quiere decir que algo está excluido también, ¿no? Y la palabra exclusión es una palabra del sistema capitalista, de que todos los días queremos combatir un poquito desde nuestros espacios laborales, sociales, de militancia, de amigos, de familia, de cualquier espacio que habitemos, la universidad, cualquier espacio educativo. Me parece que es el momento de debatirnos. En segundo lugar, lo importante es la mirada latinoamericana, o sea, no centrarnos en nuestro lugar físico como límite geográfico, sino como la patria grande que somos, porque la inclusión, la equidad, la marginalidad, todos los conceptos que habla ese libro que es transversal, nos pasa a todos y a todas, no excluye si sos de un país o de otro, y de cualquier edad, ¿no? Y por último, para no ir porque veo que el horario está cortadito, me estoy pasando básicamente el horario, pero bueno, es ver la herramienta o analizar la herramienta de la fotografía, que es donde más yo trabajo. Hace muchísimo tiempo que ejerzo esta hermosa profesión, más allá de ser comunicadora. Creo que la fotografía es una herramienta política, toda fotografía es política, y que nos debemos tener un debate con ella, porque son formas de comunicar distinto, es una imagen, y cuento, digamos, una anécdota, más que una anécdota, es un hermoso recuerdo que es vigente, que es la muestra Sentimos, que incluso en el capítulo 1 de Familia hay una foto de Manuela, que es de la muestra, que voy a hacer un paréntesis para felicitar a la Fundación Comparlante, a Lorena y a todos los que están acá presentes, incluyo, porque el lunes pasado fue declarada de interés municipal de la Ciudad de La Plata, así que estamos también celebrando este
de hecho una muestra de 2019 que elaboramos con mucho amor y que por suerte tuvimos la posibilidad de mostrar, de montar en muchísimos lugares de la ciudad, incluso por fuera, y que se extendió a distintos proyectos de que sentimos La Plata, pasó a ser sentimos donde quiera. De cualquier localidad, de cualquier barrio, de lo que tengan ganas. Es un proyecto colectivo, así nació y así queremos que siga. Y vuelvo a esta idea de la fotografía como herramienta política, porque cuando pensamos esta muestra, sentimos, nos dimos cuenta que una muestra fotográfica era inclusiva, tenía equidad, estaba, digamos, estaba bien o estaba mal, como hoy decían las compañeras, está bien, está mal hacer una muestra en tal medida, o sea, cómo un amigo ciego puede disfrutar de mi muestra si no la genero accesibilidad para poder ver esa foto a su manera también, ¿no? Con su lenguaje. Y esta diversidad de la cantidad de lenguajes que tenemos, no solamente la palabra, sino de las formas de ver, las formas de analizar, las formas de cuestionarnos, la escucha, el lugar de representarnos como somos, de los lenguajes, el lenguaje simbólico, la hermosa palabra subjetividad que abrazamos en esta facultad y que la celebro día a día. La necesidad de poder montar una muestra que tenga un código QR con una audiodescripción, que tenga su descripción en braille, y eso no quiere decir que todas las personas lean o puedan entender el braille, pero sí intentamos, por ahí no como que es muy difícil hacerlo 100% accesible, pero intentamos trabajar un poquito para que todos y todas puedan demostrar y puedan disfrutar de una muestra de arte con lo poco accesibles que son hoy las muestras con respecto a ese tema. Creo que nos debemos también que el arte se debe a esa definición y poder debatir inclusión versus equidad desde la cultura que nos atraviesa a todos y que también nos hace y que nos hace todo el tiempo repreguntarnos y transformarnos como seres humanos. Bueno, miré el machete a ver si me había olvidado algo, pero no tengo tantas cosas perdidas que no sé ni qué decir. No, lo más importante igual está expuesto, son estos 3 tópicos que me parecía necesario resaltar. Este hermoso compilado, el primero de varios. Y que lo más importante igual, como para dejar como mensaje, es la necesidad de la pregunta. Nunca nos quedemos con lo que vemos, ni con lo que oímos, ni con lo que sentimos en ese momento, sino darnos la oportunidad de cuestionar lo que está dado, que no siempre es lo que nos hace parte. Gracias. Bueno, vamos a dar por finalizada la presentación. Bueno, desde ya vamos a volver a agradecer a las autoridades de la universidad que nos dieron el espacio. Quiero agradecer en nombre de Serial Editorial a todo el equipo de la productora, Serial Editorial y Mandíbula Producciones. Les quiero decir que nos pueden encontrar en www.serial.com.ar y en www.mandibulaproducciones.com.ar. Bueno, estamos muy orgullosos de poder haber trabajado en este proyecto maravilloso, así que también quiero volver a agradecer a Lorena Julio por haber confiado en nosotros para llevar adelante la realización de este primer volumen. Y bueno, impacientes ya para el volumen 2 y 3 de esto que se viene como muy, muy interesante. Y queremos agradecer también a todas las personas que participaron vía Zoom. Muchísimas gracias a todos.
y todas. Sí. Sí, tenemos 10 minutos para que nos echen. A ver si alguien tiene algún comentario o una pregunta. Por ahí alguien quiere preguntar. Hasta que nos echen, nos vamos, ¿no? Yo ya está. Gracias. Una aclaración. Los libros son de distribución gratuita y los pueden adquirir a través de la página de Serial. Cada cual debe costear su gasto de envío, pero la idea es que todos estos libros, todas las series sean de distribución gratuita porque el punto es reflexionar y conversar sobre estos tópicos. Así que si alguien quiere desde el Zoom, que levante la manito, y si alguien quiere desde acá, que levante la manito. Ya. O que se acerque así en otro lado. Sí. ¿Alguien se anima? Sí, levantaron la mano. Para la pregunta. Para el libro. Bueno. Y por Zoom, si hay una pregunta por Zoom, también esperamos